En 1992, cuando trabajaba de cámara para una cadena de noticias filmando los disturbios raciales de Los Ángeles, me pregunté, ¿cómo es posible que la sociedad haya llegado a estos niveles de odio? Así que decidí retroceder a la década de los 60, cuando la gente luchaba por la defensa de los derechos humanos, y me dije, ¿qué ha pasado con toda aquella gente? ¿Qué ha sucedido con las movilizaciones de entonces? Y todas mis preguntas se convirtieron en este documental, Todo el poder para el pueblo. Panteras Negras, todo el poder para el pueblo. La realidad es que en Estados Unidos actualmente existen más barrios de chabolas de negros que lo que había hace 20 años. Que hace 20 años. El hecho es que, especialmente en las escuelas del norte del país, existe más segregación racial ahora que la que había en 1954, cuando el Tribunal Supremo pronunció una sentencia que declaraba ilegal la segregación. Esta es la cruda realidad. Con el fin de intentar solucionar estos problemas, debemos alzar nuestra voz. Tenemos que organizarnos. Tenemos que hacer movilizaciones y estamos obligados a empezar a trabajar ya para resolver estos problemas. Bueno, realmente se trataba de una actuación muy controlada. Se nos decía a qué hora debíamos acudir a la ciudad, dónde podíamos o no salir a manifestarnos, el tipo de pancartas que debíamos llevar. Los portavoces llevaban las consignas aprendidas. Cuando se decía marcha sobre Washington, tenías la sensación de que la gente acudiría con rabia, deseosa de hacer algo. El final siempre era la misma frase del Dr. King: he tenido un sueño. Todo el mundo aplaudía a rabiar. Yo me sentía bastante triste porque para mí era un sueño vacío de contenido. América ha extendido a la población negra de los Estados Unidos un cheque falso, un cheque sin fondos. Una idea que se va a hacer realidad ahora.
Yo era el responsable de su seguridad en la manifestación desde Selma a Montgomery y me pasé 5 o 6 noches sin dormir allí. Venga a recorrer el camino en coche, arriba y abajo, desde Selma a Montgomery. Y venga a mirar cada árbol, cada esquina y preguntándome desde qué sitio podía esconderse un francotirador desde lo alto de un tejado, porque yo podía sentir el odio latente en cada uno de esos sitios. Querían matarle. Habíamos identificado a unas 1.200 personas con historiales personales de violencia racial. Esto es, gente que hubiera atacado o incluso asesinado a personas por motivos raciales. Y hasta lo que yo sé, eran todos blancos matando a negros. Y aquí llegaban atraídos como un imán hacia Selma y Montgomery. Así que este hombre estuvo coqueteando con la muerte durante años. Y no tenía miedo a nada. Había un montón de linchamientos y cosas que sucedían sin que tú oyeras hablar del tema, porque las noticias nunca abandonaban el sur. Así que bueno, el gobierno americano había adoptado la posición de estar atento y observar lo que ocurría. El FBI no hacía nada para proteger los derechos civiles de la gente que se manifestaba pacíficamente. Cuando vosotros habláis de estructura de poder, sé que queréis decir estructura de poder de la raza blanca, porque eso es todo lo que hay en América. Y la estructura de poder de la raza blanca está igual de interesada en perpetuar la esclavitud que la estructura de poder de la raza blanca de hace 100 años. Lo único es que ahora se utilizan métodos modernos para hacerlo. Negros siendo apaleados por bates de béisbol, quemados con mangueras de fuego, y luego manifestantes, marchas y protestas, gente intentando votar, todos echados a los perros. Era un trago duro de aceptar. Si solo pides migas de pan y la concesión de esas migajas provoca un derramamiento de sangre, ¿qué pensáis que ocurrirá si pides una hogaza de pan? O un horno donde fabricar tu propio pan. Ha venido desarrollándose una lucha muy intensa en torno al tema del rechazo al derecho del voto para la población negra y su acceso a alojamientos públicos. Y el sur ha sido el foco de la mayor parte de esa lucha, porque allí es donde las contradicciones se han hecho más evidentes. Siempre que las masas de la población negra se impliquen en la lucha por la libertad, no por la integración, sino por la libertad, en la defensa por el respeto hacia ellos como seres humanos y que muestren que llegarían a morir por ser respetados como hombres, la estructura de poder reflexionará y tomará nota de ello. El Dr. King es una figura pública de la no violencia sin precedentes en la historia de América. Y estudió la no violencia. Estudió a Gandhi, a Tolstoy, a Thoreau. Y absorbió sus puntos de vista. Y llegó a la conclusión de que ese era el único modo de actuar que evitara nuestra propia destrucción. Él fue consciente de Hiroshima, de nuestros gastos en armas de destrucción masiva, y cómo se mataba a la gente, cómo desmembraban sus cuerpos, y toda la miseria que esto conlleva. Él podía advertir el incremento de los índices de criminalidad. Sabía que no podíamos seguir de esta manera, y así defendió nuestra causa. Hoover creyó que una forma de silenciar a Martin Luther King era invitarle a su despacho. J. Edgar Hoover declaró que Martin Luther King era un mentiroso. Y Martin Luther King le acusó a él de ser racista en la selección de sus agentes del FBI. Así que Martin Luther King dijo, bueno, vale, iré a Washington y pondré las cosas en claro con él. Seguro que le hago rectificar y se disculpa conmigo. Y entonces se fue a ver a J. Edgar Hoover, bajaron juntos al hall y se encaminaron al despacho para hablar. Cuando pregunté por él, me dijeron que Martin Luther King había salido por la puerta trasera y abandonado la reunión. Algo había impresionado a Martin Luther King, porque llegué a la conclusión que al terminar la rueda de prensa, él contó a los periodistas que tenía la sensación de que Hoover era un gran hombre. Se creía que J. Edgar Hoover tenía en su poder unas cuantas cintas con grabaciones de experiencias de Martin Luther King con mujeres, que el mismo Martin Luther King estaba horrorizado con ello y que Hoover había conseguido su propósito de derribar la imagen de Martin Luther King para siempre. Martin Luther King, pobrecito, está bajo la influencia de los zorros. Debería decir bajo el control de los zorros. Y ha sido utilizado por los zorros para conducir a las pobres ovejas directamente al matadero.
Malcolm no tenía miedo de decir la verdad, y él suponía un aviso para todo el mundo en general. Creo que incluso algunos blancos comenzaron a ver las cosas de diferente forma. Existen muchos blancos que están intentando resolver el problema, pero nunca los descubriréis bajo la etiqueta de los liberales. Aquella persona, aquel blanco que ves que se llama a sí mismo liberal, es la cosa más peligrosa de todo el hemisferio occidental. Es el más falso. Es como un zorro. Y un zorro es casi siempre más peligroso en el bosque que el lobo. Tú puedes advertir la llegada de un lobo. Sabes lo que está tramando. Y el zorro te engañará. Ellos lanzaron falsas acusaciones a Malcolm X de ser violento, que él mismo negó. Lo que él enseñaba era defensa personal. Y defensa personal no quiere decir salir y atacar a alguien, sino que tienes el derecho de defenderte por todos los medios a tu alcance, si tienes precisamente esa posibilidad de hacerlo. Para nosotros, Malcolm era nuestra voz. ¿Por qué debería necesitar el hombre negro una ley que demuestre que él es un ser humano, cuando no se necesita una ley que pruebe que el hombre blanco lo es? Así que me permito incidir en este punto, porque, volviendo a mi declaración inicial, que constituye lo más destacado del programa, nunca se va a conseguir una libertad real y verdadero reconocimiento entre la población negra y blanca de este país sin destruir el propio país, sin destruir el sistema político actual, sin destruir el presente sistema económico, sin reescribir por completo la Constitución. Sería la destrucción completa de todo lo que en teoría América apoya, antes de que un hombre blanco de este país reconozca a un hombre negro como alguien de su mismo nivel. Algunos dirigentes del gobierno y líderes revolucionarios le escucharon y se convencieron de que existía un problema legítimo, un problema de derechos humanos que sufría la población negra de Estados Unidos, que había sido tapado y encubierto por completo. Él odiaba todo lo que la gente decente debiera odiar. Él odiaba el racismo, la hipocresía y la opresión, y la tiranía de los que ejercían el poder. Y bueno, él tenía devoción por la humanidad. Pero claro, la humanidad de este país, a causa del racismo, no era el tipo de humanidad que nadie pudiera creer. Tenía que haber sido una sociedad que se transformara por completo. Yo personalmente me uniría a cualquiera, no importa el color de su piel, siempre que quisiera cambiar esta situación miserable que existe en la Tierra. La bestia terminó con Malcolm. Tenían que deshacerse de él. Después de que Malcolm fuera asesinado, yo estaba en el salón de baile Audubon el día que pasó, fue algo horrible de presenciar. Ese día ocurrieron muchas cosas allí y hay muchas cuestiones que todavía no se han resuelto. La gente todavía está intentando esclarecer, descifrar lo que ocurrió realmente y quién fue el auténtico responsable, haciendo un seguimiento de los participantes del acto. Sabemos que el gobierno de Estados Unidos lo planeó todo, organizó el complot y se sirvió del mundo islámico y de la propia gente de Malcolm para derribarle. Yo descubrí más tarde, después de investigarlo, que Jane Roberts estaba en el escenario cuando Malcolm X fue asesinado, que era un detective condecorado con una insignia de oro. Si tienes que definir lo que es un guardaespaldas, es eso sin ninguna duda. Tú guardas las espaldas de alguien con tu propio cuerpo, y eso es lo que te hace ser un guardaespaldas. Así que ahora díganme, ¿cómo es posible que de toda la gente que estaba allí nadie saltara para ponerse delante de las balas? La CIA es la organización más completa y poderosa de este país. Nadie sabe hasta qué punto. La CIA tiene relaciones y proyectos en común con las fuerzas policiales a lo largo y ancho de Estados Unidos. Hubo una oportunidad de relajar la tensión entre las muertes de Malcolm y Luther King. Cuando asesinaron a Malcolm, las dos personas arrestadas por su muerte eran personas que no habían disparado el tiro que había herido a las víctimas. Esas actividades eran conducidas por el personal de contrainteligencia de la CIA. Estos se encargaban de que se enterrara lo más posible en el interior de la propia CIA y se pudiera evitar la revelación de los hechos.
Me parece un poco extraño que el FBI tuviera información en sus archivos de tanta gente que fuera capaz de terminar asesinando a alguien. Si la CIA era capaz de hacer eso en Nueva York, imagina lo que sería capaz de hacer en todo el mundo. Bueno, si no hubieran matado a Malcolm X, probablemente el partido de las Panteras Negras no se habría desarrollado. Yo descubrí este fragmento de la Declaración de la Independencia que decía: cuando el curso de la historia del hombre se hace imprescindible para alguien romper la esclavitud que ata a un hombre a otro, cuando un largo historial de abusos y usurpaciones persiguen y dan muestras de la voluntad efectiva de reducir al resto del pueblo a un despotismo absoluto. Este tipo de ideas, de pensamientos y nuestra especial interpretación de las mismas eran lo que me llevó a tomar la decisión, lo que me llevó a crear esta organización, que tuviera en cuenta la necesidad de cambiar y modificar al gobierno, de desarrollar un tipo de control comunitario de poder político en manos del pueblo afroamericano, de la comunidad negra. Así que nos dirigimos a la sede de la organización Guerra a la Pobreza. Nos sentamos y tomamos la decisión. Fue sobre el 15 de octubre y comenzamos a redactar nuestra plataforma de 10 puntos y el programa de esta nueva organización. Mucha gente no comprendía que el programa y la plataforma de 10 puntos del Partido de los Panteras Negras era básicamente una declaración de principios, y era en torno a esos principios con lo que estábamos intentando organizar la comunidad negra. El primer punto decía que queríamos el poder. Queríamos el poder para fijar el destino de nuestra propia comunidad, y esto implicaba una serie de connotaciones. Queríamos viviendas dignas, queríamos establecer el destino de nuestra comunidad. Educación digna que nos contara la historia real. Queríamos sentencias justas en los tribunales, jurados con miembros de la comunidad negra. Queríamos el fin de la brutalidad policial. Queríamos una educación importante que nos enseñara cómo éramos, cuál era nuestro papel en la sociedad. Queríamos tierras, vivienda, educación, ropa, justicia, paz y un poder político electoral de la comunidad negra. Lo importante no era mostrar lo que el gobierno no estaba haciendo. La clave era mostrar la comunidad, cómo ésta era capaz de hacerse poderosa por ella misma y cómo se podía organizar. Redactamos un programa con 10 puntos que deseábamos y luego 10 más que queríamos. Y esos principios y declaración de principios del Partido de los Panteras Negras constituyeron el alma de su programa. No teníamos un nombre para esta organización. Yo tenía un panfleto de la Organización para la Liberación Democrática de los Humildes del Condado. Así que comenté: Way, ¿por qué tienen aquí como logotipo la imagen de una pantera? Y Way me dijo: ¿sabes? Creo que la naturaleza de la pantera es la que hace que, si la empujas a una esquina y no puede ir ni a la izquierda ni a la derecha, ella tiende a salir de un lugar donde la tienes acorralada y acabar con el agresor que la empujó a esa esquina desde el principio. Y yo le dije: eso es lo que han hecho los racistas siempre, güey. Nos han empujado a nosotros, a los chicos negros, a una esquina. Decidimos al principio llamarnos el Partido de las Panteras Negras, pero luego pensamos: bueno, espera un momento, nosotros vamos a tomar una actitud de autodefensa. Así que tanto Way como yo estuvimos de acuerdo en llamarlo el Partido de los Panteras Negras para la Autodefensa. De ese modo, aquel 22 de octubre fue la noche decisiva de la fundación del partido. Porque así fue como ocurrió. Way estaba diciendo: está bien, tendremos que tener unos dirigentes. Así que lancé una moneda al aire, $1 de plata, para ver quién era el presidente. La tiré y dije: si sale cara, soy yo el presidente, y tú pasas a ser automáticamente el ministro de Defensa. Huey y Bobby pedían el fin de la brutalidad policial y de los asesinatos que se extendían por la zona de la Bahía de San Francisco y por todo el país. Siempre ha habido una sociedad obrera de raza blanca en pugna con la población negra. Ellos no podían hacer otra cosa que convertirse en policías e intentar salir de la mediocridad triunfando en el Oklahoma Dust Bowl. Te voy a dar una patada en el culo, negro, y ese tipo de actitudes. Hubo un incidente en el que un policía había disparado a un hombre de raza negra por la espalda. El policía le colocó el arma al lado y declaró que el chico le había apuntado con ese arma. Después de una investigación, descubrimos que el chaval no llevaba ningún arma encima. La policía le había disparado a sangre fría. Hubo más casos como este. Ninguno era responsabilidad de la policía. Nadie era culpable de su asesinato, si acaso el policía en cuestión era promocionado. Oakland, California, tenía la tasa de mortalidad infantil de población negra más elevada de todo Estados Unidos, además del índice mayor de analfabetismo, desempleo, terror policial y todo lo demás. Todo esto fue el caldo de cultivo para el surgimiento del partido, en ese preciso momento, en ese mismo lugar. La primera patrulla callejera de verdad surgió en la calle Séptima, en Oakland Oeste, California, formada por 11 o 12 hermanos.
Eran Huey, Bobby, el pequeño Bobby Hatton, 14 hermanos Sherman, que también era miembro de ese grupo de acción, y Albert Big Man Howard. Yo le hablaba a Way a través del walkie-talkie porque yo conducía el coche que iba al frente. Way, acabamos de toparnos con un policía ahí abajo. Hay mucha gente en la esquina. Vamos a salir del coche. Parece que están arrestando a alguien. Nos ceñimos a la acera. Aparcamos de forma legal. Estábamos a escasos metros de distancia. Todos salimos atropelladamente de los coches. Estábamos bien organizados. Teníamos a la policía bajo vigilancia, bajo la ley. Y no nos fiábamos ni un pelo de ellos por si intentaban hacer algo. Pero queríamos reclutar a más gente. Queríamos captar la atención de la gente de la comunidad para hacerles saber lo que estaba pasando. Me acuerdo de decirles, chicos, creo que alguien lleva palos encima. Porque, ¿sabes? Aquello estaba muy oscuro y la gente no esperaba ver a nadie con armas. Chicos negros, de acuerdo, pero era una noche cerrada. Pero alguien dijo, diablos, alguien lleva una maldita pistola. Y alguien dijo entonces, me largo ahora mismo de aquí. Y él dijo a su vez, no, nada de eso, no tienes que largarte. Somos una organización nueva, somos el Partido de las Panteras Negras. Estamos aquí precisamente para vigilar la actuación de la policía que ha estado cometiendo actos brutales contra nuestra comunidad. Así que por favor, quédate. Todo el mundo sabe que tenemos el derecho de vigilar a la policía. Eso atrajo la atención del policía. Él se levantó. No tienes derecho a vigilarme, le chilló a Wade. Pero Wade le dijo, no. Comenzó a citar las características de la maldita ley y una hermana que estaba escuchándolos le dijo, venga, cántale las 40. Y otro hermano le dijo, ¿qué tipo de negros son esos? Y el policía preguntó, ¿está cargado ese rifle? Y Wade contestó, sí, si el rifle está cargado, eso es cosa mía. Este momento fue increíble. Wade haciendo crack crack con el rifle y diciendo, si está cargado, eso es cosa mía. El policía estaba fuera de sí, estaba aterrorizado. Pasó por encima de la persona que tenía arrestada y abrió la puerta trasera del coche. De forma inconsciente, él protegió la cabeza del arrestado y le metió en el coche, cerró la puerta y se paró para mirar a la hermana. Y se quedó sorprendido porque ella llevaba puestos unos pendientes. Que esa mujer tuviera incluso un viejo revólver del 44 atado al cinturón como si fuera Clint Eastwood. Pero ¿qué estábamos haciendo ahí? Distribuimos nuestro programa y la plataforma de los 10 puntos. Así es como comenzó el Partido de las Panteras Negras. El partido saltó a la escena política en un momento en que la población negra se estaba frustrando de manera progresiva por culpa de las condiciones de vida de este país. Bueno, hasta lo que yo sé, la rebelión de la comunidad negra llegó un poco tarde. Deberían haber dado un paso más en sus acciones mucho antes de lo que lo hicieron. Entré a formar parte del Partido de las Panteras Negras y a saber de ellos, bueno, cuando era estudiante en la Universidad de la Ciudad de San Francisco. Había gente como Mimal Maraca, que era conocido como Leroy Jones en esa época. También estaba Kwame Torre, que se hacía llamar Stockley Carmichael por entonces. Y estaban al mismo tiempo Rap Brown y Sonia Sánchez, y un montón de gente diferente que tenían relación con la causa negra. Yo me puse en contacto con dos hermanos llamados Huey y Bobby, que solían aparecer por allí de tarde en tarde. El 2 de mayo de 1967, cuando yo dirigía una delegación al Cuerpo Legislativo del Estado de California, 24 hombres y 6 mujeres. Allí estaba Ronald Reagan sobre el césped, rodeado de un montón de chavalitos a los que estaba dirigiéndoles la palabra, a la izquierda de la zona ajardinada. Eran niños pequeños de raza blanca, de unos 8, 9 o 10 años. Así que me dispuse a leer en público el manifiesto ejecutivo número 1, escrito por mí, Newton y Cleaver. El Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa hace un llamamiento al pueblo americano y a la comunidad negra para que tome buena nota de la legislación racista de California. Existen nuevas leyes dirigidas a mantener a la población negra desprotegida y proclama que la policía racista está intensificando el terror, la brutalidad, los asesinatos y la represión a la población negra de todo el país. Eso nos dio una notoriedad internacional, puesto que fuimos arrestados y salimos bajo fianza al día siguiente. Delante de una señal de tráfico ocurrió un altercado. Fue asesinado un oficial de policía. Wayne Newton quedó malherido y fue enviado a la cárcel. Yo seré liberado y demostraré que hemos tenido éxito en la lucha en la que estamos comprometidos ahora, que no es otra cosa que la revolución del sistema judicial. Todo está en función. Depende de este problema.
Way se enfrentaba a la muerte en la cámara de gas. Bobby Seale y un puñado de compañeros de partido que habían acudido a Sacramento estaban en la cárcel cumpliendo condena, así que no quedaba gran cosa de la organización del partido. Llegado a ese punto, realmente el partido de los Panteras Negras se había roto en pedazos, no existía. Yo estaba en el comité estudiantil de la coordinación de la no violencia, así que en noviembre de 1967 empecé a trabajar con Eldridge, organizando la defensa en torno al caso de Way. ¿Tienes dinero? No, yo sufro la pobreza más absoluta. ¿Y qué sabes de la Fundación de Apoyo a la Defensa de Way Newton? Yo no tengo demasiada idea de lo que es la Fundación de Apoyo a la Defensa de Way P. Newton. ¿Quién paga la minuta de su abogado? Bueno, creo que la Fundación de Apoyo a la Defensa de Way P. Newton. Salí de la cárcel. Cleaver está de vuelta porque a Way le han pegado un tiro. Él ha logrado su objetivo. Él dice, liberad a Way. La gente de todo el mundo está exigiendo que liberen a Way P. Newton, por lo que en defensa de nuestras vidas, por la supervivencia de la población negra y de los seres vivos del planeta, todos decimos al unísono, Newton debe ser liberado o si no el cielo dejará de ser el techo del mundo. Reorganicé el partido. En 2 meses desarrollé 28 reglamentaciones más. Creé la figura del capitán, la imagen de David Hilliard y todo eso. Yo me inventé todo el aparato del partido. El Partido de los Panteras Negras volvió a la vida. Cambió de nombre, ahora se llamaba Partido de los Panteras Negras en vez de Partido para la Autodefensa de los Panteras Negras. Se convirtió en una organización ampliamente reconocida en la zona de la Bahía. Yo era el diputado presidente del Comité Coordinador Estudiantil de la No Violencia. Me puse en contacto con muchos miembros del Partido de los Panteras. La alianza tuvo lugar en 1968. El Partido de los Panteras surgió en Oakland, California, y no tenía una base nacional. Sin embargo, nuestro comité tenía un historial más amplio y disponía en todos los sentidos de activistas más aguerridos. H. Rap Brown fue reclutado por el Partido de los Panteras Negras como ministro de Justicia. Kwame Torre, o también llamado Strócali, fue atraído como primer ministro de la nación afroamericana. James Forman fue reclutado como ministro de Asuntos Exteriores y director de la política de educación. Recuerdo haber visto en la televisión a gente como Stokely, Carmichael y a otros más. Incluso me daban miedo a mí. Y si eran capaces de impresionarme estando en la CIA, ¿cómo se sentirían amenazadas las élites, aquellos que tenían las riendas del poder en Estados Unidos? Black power means dignity. See, it's no in between. You're either free or you're a slave. There's no such thing as second-class citizenship. The only politics in this country that's relevant to black people today is the politics of revolution. That we must arm ourselves. Entonces tuvimos que conseguir armas. Estábamos ante un peligro inminente. Los campos de concentración de Tule Lake y Arizona y los de Oklahoma estaban siendo reformados, acondicionados de nuevo para nosotros y teníamos que defendernos. Yo no creo en la guerra de guerrillas. Pienso que no sería práctico, así como poco efectivo e inmoral. No puedo creer en absoluto en eso. Por otro lado, pienso que debemos hacer que los jóvenes militantes tengan un espíritu revolucionario y que sean conscientes de que deben revolucionar ciertos valores que han estado existiendo en nuestra sociedad y que necesitan seguir siendo revolucionados. Y finalmente creo, al igual que el presidente Kennedy, que aquellos que no hacen posible la revolución pacífica, lo único que consiguen es hacer inevitable la revolución violenta. Cuando empezamos a decir que la guerra en Vietnam era un error, ¿por qué la gente nos miraba como si fuéramos extraterrestres? Pero cuando el otro día, hablando sobre ese tema, las encuestas Gallup publicaron que el 58% del pueblo americano estaba en contra de la guerra de Vietnam, entonces uno descubre que si se tiene razón, hay que mantenerse firme en su idea, y si fuera necesario, incluso morir por esa idea, porque me pone enferma y estoy harta de oír hablar de esa guerra racista en Vietnam cuando nosotros no tenemos justicia aquí, en Estados Unidos.
bloody good bunch of killers. Vamos a entregar tropas a la población vietnamita del Frente de Liberación Nacional para combatir al cobarde agresor americano y vamos a... ¿Quiénes vais a hacer eso? El Partido de los Panteras Negras. La cuestión es, si nuestra nación tiene la firme voluntad, y yo así lo mantengo, de gastarse 35 billones de dólares al año para luchar en una guerra podrida como la de Vietnam y 20 billones más en mandar al hombre a la luna, nuestro país debería poderse gastar billones de dólares para poner en pie a los hijos de Dios aquí en la tierra. Quiero que esto se sepa en la Conferencia de Paz de París, que esto pueda ser aceptado o rechazado por el pueblo de Vietnam, pero dentro de un espíritu de internacionalismo, dentro de un espíritu de solidaridad internacional. Nosotros hemos planeado hacer esto y lo haremos en nombre de cada pueblo que esté luchando contra el imperialismo americano. Yo he venido escuchando diferentes comentarios de la gente que habla de estar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Siendo como soy una mujer negra de Mississippi, he aprendido hace mucho tiempo que eso no es verdad. Es con el trepa, para el trepa y por el trepa. Pero nosotros vamos a cambiar esto, cariño. Vamos a cambiar las cosas porque vamos a convertir la democracia en una realidad para toda la gente de este país. Y yo digo que hay una gran necesidad ahora de reordenar radicalmente las prioridades de América y que existe una gran necesidad de hacer un cambio de valores. Tenemos unos días duros por delante. Pero eso a mí no me afecta ahora, realmente. Porque yo he estado en lo alto de la montaña. No me importa. Como cualquier persona, a mí me gustaría disfrutar de una larga existencia. Tener una vida longeva. Pero no quiero que eso me afecte. Solo quiero cumplir la voluntad de Dios. Y Él me ha dado la oportunidad de subir a lo alto de la montaña y observar desde arriba, y yo he visto la tierra prometida. Tal vez no llegue allí con vosotros. Pero quiero que sepáis esta noche que nosotros, como pueblo de Dios, conseguiremos la tierra prometida. Así que esta noche soy feliz. No hay nada que me preocupe. No le tengo miedo a nadie. Mis ojos han podido disfrutar de la visión de la gloria de la llegada de nuestro Señor. Y en ese instante, un hombre armado con un rifle le voló la cabeza de un disparo. Y desde todos los sitios de América en los que él había estado, los pisos, los guetos, las chabolas, si los colocabas en un mapa, eran los puntos donde la gente salía de sus casas con rabia incontenida. Y estalló la violencia por un profeta de la no violencia. Unos disturbios que iban dirigidos a la creación de un cambio social, para conseguir justicia social para todo el pueblo de esta sociedad, de todo el mundo.
A algunos les hacía felices la idea de que, bueno, ya sabes, ellos querían que mataran a todos esos negros. Me dirigí en coche a casa de Marlon Brando en Beverly Hills y él estaba tumbado en la cama cuando entré y le dije, ¿te has enterado? ¿Has oído las noticias? Y él me dijo, ¿qué ha pasado? Y yo le contesté, acaban de matar de un disparo a Martin Luther King. Marlon no dijo mucho más. Como si estuviera interpretando uno de los personajes de sus películas, se levantó sin hacer ruido y dijo, así que King está muerto. Se levantó, cogió el teléfono y llamó a la oficina de los Panteras Negras en San Francisco. Mientras tanto, le dijo a su secretario personal que llamara por teléfono a una tienda de armas e hizo un encargo de un gran número de pistolas, rifles y cosas de ese tipo. Y yo le dije, oye Marlon, ¿qué vas a hacer con todo eso? Y él me replicó, voy a ir pegando tiros de aquí a Washington, D.C. Yo creo que Martin Luther King fue asesinado de puro odio racial. Hoover odiaba a Martin Luther King. Quiero decir, así de simple, y quería verle destruido porque él sentía que podía llegar a convertirse en el mesías de la población negra. La CIA, la DEA y el resto, bueno, todavía no conocemos todos los implicados, porque es ahora cuando estamos descubriendo los entresijos de la inteligencia militar. Cuando nuestro hermano Martin Luther King agotó todos los medios de la no violencia, entonces un racista le dejó sin vida. Lo que nos hicieron era precisamente lo que más odiábamos. Y lo que le sucedió a Martin Luther King era lo que detestábamos. Él tenía toda la maldita razón. Nosotros respetábamos la no violencia, pero ¿la no violencia de parte de quién? ¿De parte de los racistas de este país? ¿De parte de los racistas que han infestado los departamentos de policía, que están siendo organizados y mantenidos por la estructura de poder? Nosotros queremos la no violencia, lo mismo que Martin Luther King. Pero quedarnos sentados y observar cómo nos llevan al matadero como a nuestro hermano, cómo dispararon a Wei, etcétera, no. Como dijo Malcolm X, debemos defendernos a nosotros mismos por cualquier medio. 2 días después asesinaron a Bobby Hatton en el tiroteo que tuvo lugar 2 días más tarde de la muerte de Martin Luther King. Alrededor de 50 policías comenzaron a disparar a la misma casa durante 90 minutos y ellos no sabían quién estaba dentro. Ellos lanzaron gases lacrimógenos para obligar a que la gente saliera. Una de las bombas de gases lacrimógenos explotó y causó un incendio. Así que el sótano fue pasto de las llamas. Eldridge y Bobby Hatton eran las únicas personas dentro de este sótano. Eldridge le dijo a Hatton que se quitara toda la ropa, porque así cuando saliera, si estaba desnudo, la policía se quedaría sorprendida y no le dispararían. Pero a él le dio vergüenza y solo llegó a quitarse la camisa. Así que cuando le vieron con los pantalones puestos, le dispararon inmediatamente 7 u 8 policías y le mataron. Bobby Hatton tenía 17 años. Él había sido un pantera negra. Él fue uno de los miembros fundadores del Partido de los Panteras Negras. No se trataba de una acción policial ordinaria, sino de una misión de búsqueda y destrucción. Había que matar. La intención de la policía era asesinar a los Panteras Negras. Podía haber sido mi hijo el que estuviera allí tumbado. Y voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Y voy a empezar ahora mismo. Lo que ocurrió después de esto fue la tremenda reactivación del apoyo de la comunidad al partido. Ellos podían comprobar que todas las cosas que decían los Panteras Negras eran realmente ciertas. Algunos compatriotas se están enfrentando a nuestra sociedad y poniéndose en contra del gobierno. Gente que tal vez uno no pueda ver, gente con los que quizás uno no llega a tener contacto. Solo el 40% de los hombres que viven en un gueto tienen salarios cobrando más de $60 al mes. ¿Cómo se puede sacar adelante a una familia con eso? Educar a tus hijos con dignidad. Robert Kennedy es el único hombre de la estructura política actual que puede hacer el trabajo que nosotros necesitamos que se haga. ¿Existe una segunda oportunidad? Sabemos que no hay una segunda oportunidad. Así que estamos rumbo a Chicago y vamos a ganar allí. Kennedy has been shot. Is that possible? Is that possible? It could...
Acaban de disparar al senador Kennedy. ¿Será posible? No es posible, pero no puede ser verdad. Señoras y señores, no es posible. Él ha sido, pero no solo al senador Kennedy, sino... Oh, Dios mío, el senador Kennedy acaba de ser tiroteado. Y otro hombre, el director de la campaña de Kennedy, ha sido disparado, posiblemente en la cabeza. Yo estoy aquí ahora mismo y Rutherford Johnson tiene sujeta a la persona que tiene toda la pinta de haber pegado el tiro. Sí, él disparó. Todavía tiene el arma y está apuntando hacia mí en este momento. Espero que sean capaces de quitarle el arma de las manos. Tenga mucho cuidado. Coja el arma. Coja el arma. Coja el arma. Manténgase fuera del alcance de ese arma. Quítese del medio. Su mano está helada. Sujétele la mano y rómpasela si hiciera falta. Rómpasela. Rómpasela. Rómpale el dedo gordo, el pulgar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es eso. Rutherford, cógelo. Coge el arma, Rutherford. Sujétale. Creemos que la policía debe estar bajo control, incluida la fuerza de las armas. Nunca nos hemos mordido la lengua en esos temas. Lo podemos decir ahora en voz alta y clara, y lo diremos siempre. No tenemos miedo de decir que estos cerdos racistas de la Gestapo tienen que dejar de maltratar a nuestra comunidad, o en caso contrario, vamos a coger nuestras armas y las vamos a desenfundar. Ya es hora de que todo el mundo entienda que el Partido de los Panteras Negras no ha estado intentando amenazar ni hacer alardes a nadie. Estamos intentando trasladar la lucha de un nivel más bajo a un nivel más alto. Toda la gente que ha sacrificado sus vidas en todas las organizaciones debe ser defendida, lo mismo que los miembros del Partido de los Panteras Negras, quienes son ahora prisioneros políticos. Entendemos que existe el fascismo en América, y nosotros vamos a crear algo, a poner de acuerdo a la gente para que en los años venideros, en el futuro muy próximo, se pueda desarrollar un frente de liberación americana que combata a los avariciosos hombres de negocios, a los políticos demagogos y a los cerdos policías fascistas que asesinan, maltratan y aterrorizan a la gente. Los Panteras Negras fueron capaces de extenderse por todo el país y desarrollarse en muchas ciudades. Aquel crecimiento tan rápido, vertiginoso y masivo del partido tuvo lugar en aquel momento y fue como una reacción al asesinato de nuestro hermano Martin Luther King en ese periodo concreto. El asesinato de Bob Kennedy ayudó a consolidarse a la mayoría de las coaliciones políticas que habían perdido votos. Y creo positivamente que fueron los Panteras Negras los que iniciaron la necesidad de unir a la gente de todas las razas. Porque nuestro objetivo era hacer una coalición con los boinas marrones, con el movimiento indígena americano. Y esa era la forma de hacer que la gente de todas las razas vinieran juntas de la mano. Así que nosotros tenemos una base comunitaria. Una plataforma de unidad que nos lleva a una lucha común. Creo que era la gente la que quería hacer algo. Estaban hartos de estar divididos, de ser discriminados. Ellos querían alzar su voz. Y eso fue lo que sucedió con el movimiento del poder rojo. La coalición arcoíris fue creada por Fred Hampton en Chicago. Y nosotros mantenemos que trabajaremos con cualquiera y formaremos coalición con cualquiera que tenga el espíritu de la revolución. Hubo muchas personas que salieron con ganas y comenzaron a enseñarnos a nosotros cómo organizarnos con éxito. El racismo es una excusa que sirve a los intereses del capitalismo. Nosotros sabemos que el racismo es sobre todo un frente más del capitalismo. Fred Hampton había conocido en la cárcel a un joven activista puertorriqueño llamado Chachá Jiménez y le estuvo hablando acerca del Partido de los Panteras Negras y sus programas y cómo estaba ayudando a la gente y sus éxitos revolucionarios. Y él salió y convirtió a su grupo, los Young Lords, en los Jóvenes Caballeros, en una organización muy similar a los Panteras. Algunos de nosotros trabajamos estrechamente con ellos. Yo personalmente trabajé de cerca con las delegaciones de los Panteras Negras de Seattle, Washington, Portland y Oregón. Había un grupo en Chicago llamado los Jóvenes Patriotas. Eran jóvenes de raza blanca de los Apalaches, muy radicales. Había un grupo chino que se denominaba Iwor Kun, era como la Guardia Roja. Y otro grupo que se llamaba los Boinas Marrones. Bueno, esos eran los modelos de las instituciones que se iban creando. Los que permitían, por ejemplo, educarse a sí mismos y mostrar a la gente que aquello era una alternativa real. Había gente muy inteligente, honesta,
amable y generosa. Y para gente como nosotros que dimos un paso adelante y que abrimos nuestras puertas a esa opción, se estableció una relación que duraría muchísimo tiempo. Tuve un incidente cuando fui asaltado por una banda de la zona sur de Chicago. Cuando acudí a la policía para pedir ayuda, al primer agente de la policía que vi que estaba cerca del lugar, en un coche de la policía, con el que me había tropezado, después de que me hubieran dado una buena paliza, después de ver cómo mi amigo se quedaba muy quieto tras recibir varios golpes, yo le conté lo que había sucedido, y él me miró a la cara y me dijo, ¿y qué? Y bueno, me quedé de piedra. Porque no era esa la reacción que yo esperaba. Ese no era el comportamiento tipo de un policía como el que estás acostumbrado a ver en los dibujos animados, como déjale hacer a Beaver o Ozzie y Harriet. De repente empecé a darme cuenta de lo que sucedía a mi alrededor y comencé a sentirme implicado. Yo siempre digo, no fueron los Panteras Negras los que me convencieron para ser un pantera. Lo que me decidió a unirme al partido fue el comportamiento del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Cuando me incorporé al partido de los Panteras Negras, nosotros pensábamos que bastaba con portar un arma y ya estaba. Y eso era totalmente falso. Lo que tenías que hacer era escoger unos cuantos libros y comenzar a educarte a ti mismo. Newton tenía la capacidad de conectar y reflexionar sobre todos los elementos que confluían y a veces competían en la historia del pensamiento moderno. El Partido de los Panteras Negras era diferente en el sentido que se consideraba a sí misma como una organización nacionalista revolucionaria, la heredera natural de Malcolm X. Nos movilizábamos para la creación de una sociedad revolucionaria en donde a la gente de descendencia africana le fuera otorgado el derecho de... Bueno, no digamos otorgado porque el proceso que implicaba esta ideología era precisamente que el pueblo asumiera sus propios derechos. La obra de Mao Zedong, en concreto los textos conocidos como el Libro Rojo, demostraron ser muy útiles para nuestra lucha, porque nos ayudaron a desarrollar el sentido de la disciplina y las técnicas necesarias para realizar nuestro trabajo comunitario. Muchas veces he escuchado a los jóvenes diciendo que no se explicaban cómo no había ninguna mujer en el movimiento de derechos civiles. No tenían idea de que había mujeres en el partido de los Panteras Negras. Por supuesto que había mujeres. Había mujeres dirigentes en el movimiento de los derechos civiles. Había mujeres líderes del partido de los Panteras Negras. Yo era miembro del Comité Central. Las personas que tendían a tener la comprensión más sofisticada e intelectual de los conceptos e ideología revolucionaria, que tenían más experiencia y eran más sofisticadas a la hora de desarrollar actividades organizativas, solían ser mujeres. Mujeres como Afeni Shakur, Joan Baird, Assata Shakur y Kathleen Cleaver. Había mujeres en cada una de las manifestaciones, mujeres que eran arrestadas en cada una de las marchas, como la organizada por la Oficina de Los Ángeles. Entre todos los panteras manifestantes había muchas mujeres detenidas. Había mujeres pendientes de juicio, como Erika Higgins, que estuvo al mismo tiempo que Bobby Seale, juzgada por conspiración y asesinato. No era como una sección femenina, como si las mujeres fueran algo auxiliar de los panteras hombres. Estábamos todos en el mismo barco. Nosotros estábamos implicados en un proceso de resocialización y autoeducación como hombres de raza negra dentro de las contradicciones sexistas de la comunidad negra. Esas eran algunas de las labores más importantes del Partido de los Panteras Negras. Eran el programa de desayunos gratuitos, la clínica de salud, el programa de visitas carcelarias. El programa Anemia, célula de la hoz era prueba de ello. En 1968 el Partido de los Panteras Negras y su programa era conocido en Estados Unidos como lo es actualmente. Quiero decir, el cuidado de la salud es básico para tu vida. Y que te denieguen atención médica porque no tienes recursos económicos es como decirte, tu vida no vale nada. Por lo que el disponer de esta clínica y del resto de hospitales que existen desde entonces, el servicio que ofrecen estas clínicas es inmensurable. Estamos haciendo cualquier cosa por nuestra comunidad 24 horas al día, trabajando, apoyando y haciendo servicios de limpieza. Este tipo de actividades no son las que realizan una banda. Jesse Unruh era el tesorero del estado de California y dijo que el partido había estado alimentando a más niños hambrientos que el gobierno.
En lo referente al programa de comida, recurrimos a los comerciantes de nuestra comunidad. Nosotros les formulamos una pregunta muy simple. Del dinero que sacas en tu negocio, ¿qué parte dedicas a la comunidad? Y cerca del 90% dijeron que cero. Nos acercamos a ellos para pedirles conservas o comida o pan duro o comida fresca, lo que tuvieran más a mano. Así que empezaron las donaciones y de este modo pudimos ofrecer un servicio a la comunidad, a la gente que no tenía comida, que no iba al colegio o que tenía el estómago vacío. Así a las 5 de la mañana ya teníamos que levantarnos de la oficina de los Panteras y empezar el programa de desayunos gratuitos, encender el horno y hacer el desayuno, comprobar que estuviera listo en un tiempo razonable, que fuera un desayuno caliente con salchichas, huevos, sémola. Y si nos hubieran pedido que nos quedáramos para limpiar las paredes o lo que fuera necesario, lo hubiéramos hecho. Cada día alimentábamos alrededor de 10.000 niños de todo el país. Nosotros desarrollamos nuestros propios programas también dentro del movimiento indio americano. Copiamos el modelo de las organizaciones de los Panteras Negras. Organizábamos desayunos gratuitos, construíamos escuelas, teníamos nuestras propias clínicas. Nos metimos en el mundo de la comunicación y desarrollamos los modelos y las ideas que ya habían hecho antes los Panteras. El Partido de los Jóvenes Caballeros y el Partido de los Panteras Negras querían entrar en cada hospital municipal que diera servicio a los pobres de Nueva York para poner en marcha un centro experimental de acupuntura dentro de su programa antidroga. Y precisamente porque fuimos pioneros en este tipo de temas, nos convertimos en su objetivo. Un centenar de policías vinieron al Bronx y nos arrestaron. Y nos sacaron por la fuerza del centro. Cuando esos esfuerzos comenzaron a dar su fruto, entonces fue cuando el gobierno empezó a tomar posiciones. COINTELPRO era el código de las siglas Programa de Contrainteligencia. Y fue un programa que creó el FBI en 1956 para perseguir al Partido Comunista, con la intención de neutralizarlo, ponerlo de patitas en la calle. En 1967 comenzó lo que vino a llamarse el Caos MH, un código secreto para operaciones domésticas ilegales en Estados Unidos. Podemos afirmar que el COINTELPRO era una clave secreta de apoyo a la supremacía de la raza blanca en América, porque la verdadera función del FBI era el mantenimiento de la supremacía política, social y económica de la raza blanca. El personal del Servicio de Contrainteligencia, bajo el mando de James Angleton, bueno, no era el único implicado en operaciones ilegales dentro de Estados Unidos, ni en los sucesivos intentos por conseguir información de manos extranjeras sobre actividades rebeldes. La Oficina de Seguridad era una de las iniciativas más importantes de la CIA. Yo he podido ver documentos de alto secreto de la Casa Blanca autorizados por Nixon, de comunicación interna con J. Edgar Hoover, hablando específicamente de los Panteras Negras. Hoover tenía una lista negra. Nosotros no sabemos quién estaba en ella de los hombres de Nixon. Bueno, ellos levantaron el caso Watergate, pero yo imagino que eran capaces de hacer cualquier cosa que se propusieran. Se consideraba al Partido de los Panteras Negras como la amenaza número 1 para la seguridad interna de los Estados Unidos de América. Esta era, palabra por palabra, una cita literal de J. Edgar Hoover. En el año 1969, cada oficina y sucursal del Partido de los Panteras Negras era atacada, tanto por la estructura del poder como por el sistema judicial. Existe gente a tu alrededor que vive como con heridas de guerra. Es como si hubieran combatido en Vietnam. Víctimas de peleas y tiroteos, asedios, soledad y tortura, de familias destrozadas y de padres asesinados. Y nadie sabe nada de ellos, a nadie le importa realmente. Y esa es la historia que todavía no ha sido revelada. El pasado viernes, 2 miembros de los Panteras Negras fueron disparados hasta la muerte en la Universidad de California, Los Ángeles, cuando estaban en una reunión de estudiantes de raza negra. 2 informantes del FBI de los Estados Unidos han disparado y asesinado a Bunky Carter y John Huggins en el campus de la Universidad de Los Ángeles.
La organización americana en esa época había abofeteado a un miembro de los Panteras Negras, Elaine Brown. Ella mantenía relaciones con John Huggins, por lo que le dijo a él que alguien de la organización americana la había abofeteado. Entonces él desenfundó su pistola y fue en ese momento cuando estos dos hermanos, supuestamente los hermanos Skinner, aparentemente salieron de detrás de la puerta y abrieron fuego y mataron a John y luego a Bunky. El agente del FBI, que tenía bajo control a los dos informadores, era consciente que algunos estudiantes de raza blanca podían haber sido disparados en el campus. Aquellos miembros de la organización americana fueron alejados de la escena del crimen con la complicidad del FBI. El poder del gobierno, Cointel o lo que sea, eran capaces de matar al partido cuando asesinaron a Bunky. Cuando mataron a Bunky lo que estaban haciendo era precisamente matar al partido. Nosotros ya lo sabíamos. Fue el 1 de abril de 1969. Nos habían arrastrado a la fuerza a la oficina del abogado del distrito de Manhattan a primeras horas de la mañana, después de que un grupo de policías, armado con metralletas, nos levantara de la cama. Gene Roberts tenía el dudoso honor de haber sido el guardaespaldas de Malcolm X cuando él fue asesinado. Él era uno de los agentes especiales en el caso Pantera 21. Nos detuvieron allí mismo, nos encerraron a todos en una misma habitación. Trajeron detenido a Ralph White Sudan, el otro agente encubierto, con una escopeta de cañones recortados, como si le hubieran arrestado, y le llevaron a otra habitación. Y trajeron a Gene Roberts, lo sentaron en otra oficina y nos miraba como si estuviera deprimido, como si estuviera arrestado. Y fue precisamente entonces cuando nos dimos cuenta de que, bueno, había 3 agentes encubiertos que estaban implicados de forma activa para incriminarnos a nosotros por esos cargos. Por ese motivo nos habían arrestado. Después de acusarnos de conspiración, dejaron salir a los agentes por la puerta de atrás. Volvieron a la comunidad como si no hubiera pasado nada, como si todavía fueran panteras negras, cuando no lo eran de ninguna manera. Eran precisamente agentes que se habían infiltrado en el partido de los Panteras Negras. La mayoría de los implicados en el caso Panteras 21 pasó 2 años en prisión. Después de un juicio que duró 15 meses, el jurado resolvió en 45 minutos la absolución de los 150 cargos de conspiración. Fue una victoria colosal el haber vencido al Estado en su intento de criminalizar a los líderes del partido de los Panteras Negras. Eldridge Cleaver, el dirigente de los Panteras Negras que voló a Cuba para evitar el regreso a prisión, llegó a Argelia hoy para asistir al Festival Cultural Panafricano de Argelia. El director del FBI, J. Edgar Hoover, afirmó hoy que los grupos extremistas de raza negra, los Panteras Negras, representaban la amenaza interna más grande de nuestra nación. En su informe del año fiscal de 1969, Hoover dijo que los Panteras habían perpetrado numerosos ataques a la policía. Pueden matar a un luchador por la libertad como Bobby Hutton, pero no pueden matar la lucha por la libertad. Y si lo intentas, tendrás que responder a preguntas que no tienen respuesta. Es la nación la que no da explicaciones. Surgirán conclusiones vacías de contenido. Fred Hampton, que dicho sea de paso, yo creo que es uno de los auténticos dirigentes de los Panteras Negras. De talento extraordinario. 21 años. Elocuente. Miren con atención ciertas partes de esta película. Óiganle hablar. Aquí vemos a un hombre peligroso. Él podría llegar a convencer al pueblo de que la injusticia existe, que bueno, habría que cambiar la filosofía de Estados Unidos. La gente de raza negra necesita la paz. La gente de raza blanca necesita la paz. Si tuviéramos que combatir, si tuviéramos que emprender una lucha, tendríamos que hacerlo con los hombres de negocios, con los dirigentes, para que nos trajeran la paz. Porque precisamente la gente a quienes pedimos paz son una pandilla de megalómanos traficantes de guerra. Él era el alma y el corazón de la división de los Panteras Negras de Chicago. Era precisamente un agitador que imponía respeto. Odiamos al opresor, sea de la raza que sea.
Entonces él empezó a formar coaliciones entre varias bandas callejeras y organizaciones de jóvenes de Chicago. Y por hacer eso, por ser un dirigente carismático y, bueno, por saber movilizar a la gente, en particular a los jóvenes, él fue advertido por el gobierno federal. No debemos retroceder. Puede que yo vaya a la cárcel, me pueden llevar a cualquier sitio, pero cuando salga podréis recordar lo que yo os diga, aunque sean las últimas palabras que pronuncie mis labios. Yo soy un revolucionario y tendréis que mantener mi palabra. El FBI nunca mató, asesinó personalmente a ningún pantera negra. Ellos siempre contaban con los departamentos de policía local para hacer el trabajo sucio. Y comenzaron a tramar un plan que culminó con su asesinato mientras él estaba durmiendo, después de haber sido drogado por su oficial de seguridad, que era también un informador de la policía. La policía municipal de Chicago asesinó a Fred Hampton. Aparentemente, todo sucedió alrededor de las 4 de la mañana de un día como el 4 de diciembre. Yo no tuve noticias de ello hasta las 6 de la tarde, porque no estaba en la ciudad, y aparece inesperadamente su imagen en la pantalla de la televisión. De hecho, eran dos fotos, la de Fred Hampton y la de Mark Clark, y yo me quedé aturdido. Ellos llenaron de balas el lugar de un modo que no te puedes hacer idea. Su mujer, embarazada, recibió un disparo allí mismo, sobre la cama. Ella sobrevivió igual que el bebé, pero el cuerpo de Fred fue acribillado a balazos. Las paredes de la habitación estaban perforadas. No podías contar el número de agujeros por las señales de las balas que había. Fue asesinado allí mismo, a las 2:30 de la mañana. ¿Ellos pretendían estar cumpliendo una orden de registro? ¿Es que no sabemos nada sobre los derechos humanos? No se da una orden de registro a las 2:30 de la madrugada. No se entra con una ametralladora resplandeciente en una habitación donde la gente duerme pacíficamente en su cama. Esto fue, en esencia, un asesinato autorizado y permitido por el FBI. La Unidad Criminal de Conspiración LAPD tenía como misión fundamental la investigación de grupos extremistas, principalmente los Panteras Negras. Y el FBI tenía una unidad especial llamada la Segunda Unidad. De forma eufemística la llamaban la Brigada Racial. Su objetivo era el partido de los Panteras Negras. De modo que la Brigada Racial del FBI y la Sección Criminal de Conspiración LAPD trabajaban literalmente hombro con hombro para derrocar al partido de los Panteras Negras en Los Ángeles y a sus dirigentes y a Pratt en particular. Cuando asesinaron a Bunky Carter y a John Higgins, Pratt se convirtió en el líder de los Panteras y ahora el FBI tenía que deshacerse de Pratt. Jerónimo Pratt era un veterano de la guerra de Vietnam. Él había sido paracaidista y había ganado muchas medallas al mérito en Vietnam, incluido el Corazón Púrpura. Él había entrenado a todos los Panteras en Los Ángeles para saber cómo defenderse de un ataque de la policía. Él era el ministro de Defensa, por lo que claramente era alguien al que el FBI tenía que neutralizar. 8 de diciembre de 1969, Los Ángeles, Sección de Armas Especiales y Tácticas de Conspiración Criminal, LAPD, FBI. Los Panteras Negras, como todos sabemos, fueron destruidos como organización a través de estas operaciones ilegales del FBI. Y es cierto que la CIA violó la privacidad y los derechos humanos de miles y miles de americanos, y que todas estas operaciones ilegales se acordaron hacer en la época en la que Richard Helm era el director. Y todo lo que les hicieron a los miembros del partido de los Panteras Negras era con la intención no solo de destruirles como partido y organización, sino para desmoralizar a la gente, para criminalizar nuestra existencia en las mentes y conciencia del pueblo. Era violencia física y tortura pura y dura.
No hay nada de moderno en esto, ni sofisticado, ni científico. Es la base en la que la psicología del arte de la guerra toma sentido. Fuimos a entrevistar al doctor Mutulu Shakur, que había sido capaz de curar a miles de drogadictos con un tratamiento experimental de acupuntura. Lo encontramos en una cárcel subterránea. El movimiento de liberación negra de 1969 perdió algo así como a 43 personas por asesinato y algo así como 785 personas arrestadas y metidas en prisión. En cualquier otro país, con el número de habitantes que la población afroamericana representa, en cualquier otro país del mundo, esto hubiera sido una declaración de guerra. Y nos fuimos a entrevistar a Mumia Abu Jamal, el periodista ganador del premio Peabody. Lo encontramos esperando ejecución en el corredor de la muerte. En resumen, cuando uno analiza los propósitos y objetivos del gobierno federal a través del FBI, con la ayuda del programa COINTELPRO, lo que uno descubre realmente es una auténtica guerra contra la América negra. Una guerra que, según sus propios archivos, obstaculice la aparición de un Mesías negro que pudiera guiar a la América negra. En 1970 hubo unos juicios tremendos. El gobierno de los Estados Unidos empezó a poner en el mismo saco a todos los restos de los 60 y a acusarles de conspiración. Y ellos construyeron el juicio a los Panteras Negras, el juicio de los 7 de Chicago, el juicio de los 17 de Los Ángeles, el juicio de los 10 de Wilmington, el juicio de los 11 del RNA. Había toneladas y toneladas de juicios de ese tipo. Muchos de nuestros compañeros tiraron de la toalla psicológica, emocional y físicamente. Marchas de 15 horas por Filadelfia, Nueva Orleans, Los Ángeles, San Diego. El escenario de cientos de panteras por todo el país, acusados de falsos cargos. Fui arrestado cuando tenía 19 años. Éramos la primera congregación. El incidente en el nuevo templo para los nuevos africanos cuando la policía entró, la policía de Detroit fue la que se adentró e intentó disparar a cada uno de los que estábamos en la iglesia. Hombres, mujeres y niños que estábamos manifestándonos de una forma pacífica. Para intentar matarnos a todos, disparaban por debajo de los bancos de la iglesia. No hay nada que haya sido más doloroso para mí que, habiendo visto morir a la gente en Vietnam, luego viera a mis camaradas caer muertos en las calles de aquí. No hay nada peor, nada. El presidente murió. En 1970, mi gran amigo Julio Roldán, del partido de los Young Lords, jóvenes caballeros, fue asesinado en la prisión de Nueva York llamada La Tumba. Si lo estaban haciendo en Vietnam con toda la legitimidad del mundo y podían matar a tantos vietnamitas como les viniera en gana o a tantos Vietcong como pudieran, ¿por qué no matar a los enemigos en Estados Unidos? Hoy han dejado libre a Newton bajo una fianza de $50.000 y en espera de un nuevo juicio. La última condena de Newton por homicidio ha sido anulada por el Tribunal Supremo este año, por lo que ahora saldrá de nuevo en libertad condicional. Y mientras tanto estará libre bajo fianza. Volverá a la calle. Antes de que Newton saliera de la cárcel, el fundador del Partido de los Panteras Negras se sentó y nos contó sus planes para el futuro de los Panteras Negras. Tengo planes para continuar con nuestra expansión y con la creación de relaciones aún más fuertes con la gente en lucha del mundo, porque ellos representan ni más ni menos que la tercera parte de la población.
Hoy J. Edgar Hoover ha calificado a los Panteras Negras como la predisposición más peligrosa y violenta de todos los grupos extremistas que están en activo en Estados Unidos. Hay compañeros de base que están intentando minar la relación no solo entre mi persona y los dirigentes del partido de los Panteras Negras, los líderes nacionales, sino entre todos aquellos que quieren hacer del partido de los Panteras Negras una organización más responsable y democrática, opuestos a los que quieren conservar el partido de los Panteras Negras como una extensión de control autocrático del Comité Central. El Comité Central del Partido de los Panteras Negras fue reorganizado por completo cuando yo salí de la cárcel. Wei y los demás estaban en contra de esto. Y yo les dije, no, tenemos que aumentar el número de miembros del Comité Central. Porque cuando salí de prisión, Wei estaba allí sentado con él. David, que también había ido a la cárcel, y Ellen Brown, y un par de personas más, y todos dijeron, este es nuestro Comité Central. Y yo les dije, Wei, toda esta mierda de la Comandancia Suprema tiene que terminar. Parecía como si él estuviera intentando convertirse en un ser absoluto. Estábamos convencidos de que todas las contradicciones entre David Hilliard y el resto de gente del partido, el liderazgo del Comité Central y la ruptura del centralismo y todo aquello se resolvería cuando Wei volviera a casa. Cuando Wei salió de la cárcel, Jerónimo, su sustituto, permaneció como miembro del Comité Central. No sé por qué motivo Wei, después de salir de prisión, quería tener el control absoluto del partido. Pero tal como estaba el partido establecido con el Comité Central, eso era imposible. Jerónimo, siendo una de las personalidades más fuertes del Comité Central, tenía que ser sencillamente eliminado. Fue por esa época cuando Elmer Jerónimo Pratt fue detenido y falsamente acusado de ser un agente infiltrado. Y fue David Hilliard y el Comité Central del Partido de los Panteras Negras de la Costa Oeste quienes lo calificaron así. Por supuesto, era una total invención. Jerónimo no era un agente. De hecho, la persona que señaló con el dedo a Jerónimo y le acusó de ser un agente, Melvin Cotton Smith, era él mismo un informador de la policía, un agente que fue asignado a Jerónimo por David Hilliard. Aparentemente se abrió una brecha en el liderazgo del partido de los Panteras Negras. En un programa de entrevistas de la televisión de San Francisco, Wayne Newton, en el estudio, hablaba por teléfono con el fugitivo Eldridge Cleaver desde Argelia. Cleaver mantenía que la depuración de algunos miembros del partido de los Panteras Negras estaba haciendo trizas al propio partido y le echaba la culpa a David Hilliard. La mayoría de los enfrentamientos entre las oficinas de California y Nueva York tuvieron lugar por culpa del programa COINTELPRO, lo que ellos denominaban programa del correo marrón. Ellos escribían a alguien y firmaban la carta, y luego escribían a otra persona y volvían a imitar su firma. Realmente consiguieron fracturar al partido de los Panteras Negras creando dos facciones. Todo esto venía ocurriendo al mismo tiempo que Wayne Newton hacía planes para su viaje a la costa este, y el gobierno hizo uso de la histeria y la paranoia que rodean a estos temas para que Wayne tuviera la impresión que los Panteras de Nueva York no le eran leales. Escribieron cartas en mi nombre, falsificaron mi firma, y eran cartas absurdas escritas por el FBI, y Jeff Ford recibió una carta del presidente Fred Hampton. Por supuesto que ambos creyeron que aquellas cartas estaban escritas por uno y por otro, y las cartas tenían un tono provocador. Tú eres un marica, en cuanto te vea te voy a pegar un tiro. Eres un cobarde. Si tienes agallas deberías darte una vuelta por aquí. Quiero decir, era literalmente un intento de este gobierno de incitar a la violencia. COINTELPRO fue el único causante de la fragmentación entre las diferentes facciones del partido, que causaron a su vez la muerte de Sam Napier. Sam Napier había sido la persona más importante del partido en términos de integridad física y estabilidad emocional. El periódico del partido era uno de sus proyectos, instituciones y medios más importantes de los que disponían los Panteras. Y Napier estaba al frente. La pérdida de Sam Napier no fue solo la pérdida de la persona que vendía el periódico. Era como la pérdida del espíritu del partido, de una fuerte y positiva personalidad que transmitía a todo el mundo. Y era como perder a un amigo, a un hermano. Robert Webb estaba subiendo posiciones entre los Panteras de la costa este. Tenía la categoría de mariscal de campo, que era un cargo del Comité Central. Era un rango secreto, no de primera línea.
La policía sabía quiénes eran ellos. La policía sabía que eran los que habían orquestado este conflicto y se regodeaban en sus informes diciendo que se les podía cargar la responsabilidad del asesinato de Robert Webb y que se atribuían en su hoja de servicios la hazaña de haber dividido al partido de los Panteras Negras por haber creado entre ellos diferencias irreconciliables. Cuando Huey Newton llegó al noroeste, nosotros en Nueva York éramos los responsables de su seguridad. El gobierno lo sabía. A través de sus agentes y el correo que ellos enviaban, ellos lanzaron amenazas de muerte a Huey Newton, que supuestamente procedían de nosotros, de los militantes de la costa este, con manifestaciones del tipo de que éramos leales a Eldridge Cleaver y que si venía Huey por el este le íbamos a matar. Y fue en la Universidad de Yale cuando Huey Newton se volvió extremadamente paranoico. Se me dijo que estaba suspendido de militancia por atentar contra su vida. Así que la vida es dura y cualquier cosa te pone un pie en la tumba. Huey y David me enviaron en misión clandestina con Jerónimo, pero sin ninguna intención de que tuviéramos éxito, sino todo lo contrario, con ganas de que accidentalmente fuéramos asesinados. Creo que sus planes eran que la propia policía nos matara. Entonces nos convertiríamos en mártires. Eran capaces de elevarnos a la figura de mártires y luego continuar con su programa. Yo cumplía órdenes, hacía lo que se esperaba de mí. Jerónimo cumplía órdenes y hacía lo que se esperaba de él, y finalmente acabamos por estar en medio de la división del partido de los Panteras Negras. En la misma época que esto sucedía, los Panteras 21 de Nueva York en la cárcel estaban estudiando la posibilidad de escribir una carta abierta para criticar a los dirigentes del partido de los Panteras Negras con respecto a varios temas. Solo había dos cosas que pudieran ocurrir. O pasábamos el resto de nuestros días en la cárcel o en el cementerio. Y eso sabiendo que gente como Twyman Myers, Robert Webb, Sam Napier, Fred Bennett y Fred Hampton habían hecho los últimos sacrificios. Y eso quería decir que o les apoyabas en su lucha y les dejabas vencer, o teníamos que combatir contra ellos. Por un lado estaba la gente de Huey que quería eliminarnos, y por otro estaba el gobierno que quería matarnos. Así que estábamos entre la espada y la pared. Por aquel tiempo tuvo lugar el nacimiento del misterioso Ejército de Liberación Negra, el ala armada del Partido de los Panteras Negras, cuyo objetivo declarado era el comienzo y el inicio de una campaña ofensiva militar contra las fuerzas de reacción. El Ejército de Liberación Negra se vino a formar cuando aquellos que se dedicaban a la política activa no les quedó más remedio que hacerse ilegales, porque, siendo pasto de las fuerzas represivas, tenían que hacer estas actividades de forma secreta. Así formaron parte del Ejército de Liberación Negra. Básicamente se trataba de llevar la guerra a tu enemigo en vez de esperar que el enemigo te trajera la guerra a ti, y esos eran los planteamientos del Ejército de Liberación Negra. Al final al pueblo le costó entender cómo, a menudo, personas inocentes eran condenadas por error. El Departamento de Policía de Los Ángeles, la oficina de la DEA y el FBI tenían claro que Pratt debía estar entre rejas, así que trataron de encontrar otro caso para inculparle. Finalmente se inclinaron por un asesinato sin resolver llamado el asesinato de la pista de tenis, que apareció en Santa Mónica. Y le acusaron a él en base a las declaraciones amañadas por un informador del FBI, Julius Butler. Julius Butler declaró en el juicio de Pratt que él no era informador del FBI. Nosotros tenemos toneladas de material que indican claramente que Butler era un informador del FBI. Como ejemplo, tomamos este documento de la Oficina Federal de Investigación, el FBI, del 19 de agosto de 1969 y de toda la información ofrecida al FBI en esa entrevista. Por supuesto que el FBI se va a colocar en una posición en la que ella misma va a ser capaz de negar todo lo que suceda. Del mismo modo que ellos estuvieron negando que Julius Butler era un informador. Butler sostuvo que él había escrito una carta que contenía información relativa a la implicación de miembros Panteras Negras.
Butler estuvo relacionado con ellos cerca de una docena de veces, pero ellos mantenían, bueno, él no es un informador. Butler decía que él fue expulsado del Partido de los Panteras Negras en agosto de 1969. En el juicio de Pratt, declaró que se había ido voluntariamente. Y ahora, según las propias grabaciones del FBI, realizadas mediante escuchas telefónicas, llegaron a la conclusión de que Jerónimo Pratt estaba en Oakland en el momento del asesinato de la pista de tenis. El personal de balística vino y testificó que la bala extraída de la víctima no correspondía balísticamente con el calibre del arma. El modo que tuvieron de arreglarlo fue diciendo que una parte de la confesión de Julius Butler al jurado era tal como: no solo Jerónimo Pratt me confesó el crimen a mí diciéndome que él lo había cometido, sino que también me contó que se había deshecho del arma de ese calibre. Así se justificaba la falta. El programa de contrainteligencia había dividido con éxito a los Panteras Negras en dos grupos que se oponían entre sí. Y los que apoyaban a Newton habían impedido que hablara por teléfono, que se dirigiera a ellos o que en definitiva testificara en el juicio de miembros del otro grupo. Jerónimo Pratt había sido expulsado. Él era miembro del otro clan. Así que cuando él estaba presente, no se les permitía testificar bajo pena de ser expulsados del Partido de los Panteras Negras. El asesino del caso de Jerónimo no era de ningún modo Jerónimo, por lo que aquellos agentes del gobierno responsables de su falsa implicación deberían ser juzgados. Y esa es la responsabilidad de la gente de este país en este momento de la historia. El FBI hizo un esfuerzo coordinado para intentar borrar del mapa al Partido de los Panteras Negras. En un momento dado dejaron de atacarnos. Pero eso no quería decir que no estuvieran tramando algo. La introducción de cocaína en el Partido de los Panteras Negras a sus dirigentes. Ese era el objetivo principal. Wade P. Newton. Y de tiempo en tiempo yo le decía: Wade, ¿por qué estás esnifando esa cocaína? Esa no es la solución. Y no estoy diciendo esto ahora porque desee destruir la imagen de Wade. Si lo digo es para que la gente sepa toda la verdad. Tenía la fuerte impresión que se estaba empleando la guerra química contra el Partido de los Panteras Negras. Nosotros empezamos a establecer en nuestros reglamentos que cualquiera que fuera descubierto inyectándose heroína o narcóticos sería despedido inmediatamente del partido, porque nosotros estábamos básicamente en contra de la droga. Después de realizar un análisis concienzudo, reflexionar e investigar activamente, llegué a la conclusión de que había operaciones de control mental en marcha en contra del Partido de los Panteras Negras, al mismo tiempo que muchas otras operaciones, programas de guerra psicológica. Y cuando yo estoy hablando de guerra química, me estoy refiriendo a sustancias químicas como el alcohol y la cocaína. MK Ultra consistía en lo que tú podrías llamar un programa de investigación realizado por la CIA para determinar si las drogas psicotrópicas, las drogas de alteración mental, podrían llegar a ser útiles en los servicios de inteligencia, tanto para la guerra química como en los interrogatorios o como en la neutralización de los objetivos. Tienes que acordarte si lees alguno de los archivos de COINTELPRO. Ellos habían desarrollado perfiles psicológicos de Wade, sobre mí, sobre Eldridge. Sabían que podían utilizar a Wade y sabían que podían engatusar a Eldridge con cierto tipo de ideas, y lo hicieron. Estuvieron desarrollando esto durante un periodo de tiempo. Así que llegabas a una situación en la que ciertos miembros del partido me contaban que creían que Wade les estaba embaucando, que estaba poco a poco destruyendo metodológicamente al partido. Y el partido se transformó de ser una organización para el pueblo en el ejército privado de Wade. Eso es básicamente lo que sucedió. Se acordó que yo hiciera campaña para ser elegido alcalde de Oakland, y entonces Wade insistió en que Elaine Brown tenía que hacer campaña para ser concejala de la mujer en el mismo municipio. Perdimos la campaña y luego descubrí en mayo, a finales de mayo de 1974, que lo que Wade estaba intentando era controlar el tráfico de drogas en Oakland, California. Y yo le dije: Wade, el partido está acabado. El comité resolverá en una sesión ejecutiva. La habitación será desalojada. Ningún director de la Agencia de Seguridad Nacional había sido citado con anterioridad en sesión abierta para declarar ante el Congreso.
Hay que señalar en voz alta que el mejor servicio de inteligencia del mundo está orgulloso de serlo, de poder traer a colación los pasos en falso y acciones erróneas del pasado. Creo que puedo echar la vista atrás sobre mis experiencias en el Departamento de Justicia y encontraría áreas en las que el FBI no era responsabilidad mía. Sí, senador. William C. Sullivan, que dejó de ser jefe de investigación del FBI hace 6 años por una disputa con Edgar Hoover, ha resultado muerto en un accidente de caza mayor en New Hampshire el día de hoy. Sullivan tenía 65 años. Bill Sullivan, que era el hombre número 3 del FBI a cargo de la División 5 de Inteligencia Interna, me expresó fortísimas dudas y remordimientos acerca de su papel en la sugerencia de escribir una carta anónima que incitara al Dr. Martin Luther King al suicidio. Una semana antes, él iba a ser llamado para declarar, justo antes de que se estableciera el comité interno sobre asesinatos. En ese momento, él estaba en el campo cerca de su casa de New Hampshire y un cazador inexperto lo confundió supuestamente con un ciervo. Y fue abatido. He creído entender por los medios de comunicación que el chico, hijo de un oficial de la Policía Estatal de New Hampshire, era un veterano cazador. Así que no comprendo cómo un cazador experto puede confundir a un hombre vestido con una chaqueta escocesa a cuadros por la cabeza de un ciervo. Quiero decir, yo nunca he visto un ciervo rojo, pero nunca se sabe, tal vez hayan algunos sueltos por ahí fuera. But if I could get a virtuous woman, Who's the boss? Bueno, en la sociedad de los hombres no existen realmente los jefes. Pero si tuviéramos que elegir a un líder real, a la persona cuyas palabras tuvieran el mayor significado para el partido, esa persona sería, sin ninguna duda, Wade. Tengo la fuerte impresión, de forma permanente desde 1971, que la señorita Elaine Brown era una agente de alta inteligencia infiltrada en el partido de los Panteras Negras. Creo que Elaine Brown vino de la mano de Anthony, un topo del FBI, y que ella siguió el mismo tipo de actividades dudosas que él. Y yo digo todo esto para explicar que ellos se implicaron con gente y causaron un montón de problemas, y que nosotros éramos conscientes de ello. De lo que no éramos conscientes era del alcance del problema, de que ellos estaban implicados con agentes del LAB, el COINTEL del gobierno federal, la CIA y el FBI. Ella reconoce en su libro El gusto por el poder que había sido de hecho educada, criada y enseñada bajo tutela de un veterano agente de la CIA, J. Richard Kennedy, que cualquiera puede seguir sus pasos en el libro de David Garrow, el FBI y el Dr. Martin Luther King. Así que muchos miembros del partido me habían comentado que creían literalmente esto, que esta mujer estaba relacionada de alguna manera o de otra, que paso a paso, poco a poco, le hizo caer en la cuenta a Wade que él podría conseguir más dinero entre bastidores si él, de una forma metódica, hacía languidecer paso a paso al partido de los Panteras Negras. Y nosotros siempre quisimos representar los deseos de la gente. Ellos por aquel tiempo no estaban interesados en el socialismo, porque creían sinceramente que podían conseguir las sobras del sistema capitalista. Cuando la gente quiso el cambio a un sistema socialista de forma democrática, entonces el partido sería el primero en solidarizarse con ellos. John Stockwell, el anterior director de la CIA en Angola, dijo: bueno, os lo voy a decir muy clarito. El Wade P. Newton que la gente conoce hoy es el resultado directo de las operaciones desarrolladas por la CIA para asegurar que él se transformaría en la persona que es ahora. Algunas personas tienen una visión distorsionada de mi persona y eso me causa muchos problemas, añadido al hecho de que tengo una personalidad tímida. Esto me crea cierto malestar porque soy consciente que no les puedo ofrecer a ellos todo ese tipo de cosas que se supone que su ídolo debería dar. Y no quiero presentarme ante ellos como un impostor, pero solo querría decirles a ellos que, bueno, sabes, soy una persona vulgar y corriente.
Way P. Newton nunca fue la misma persona. En ocasiones se convertía en el doctor licenciado Way P. Newton y otras veces era un adicto al crack. Finalmente fue asesinado en Oakland, California, en 1989. En el transcurso de nuestra investigación llegamos a descubrir que ciertas personas implicadas en la desaparición del Partido de los Panteras Negras eran los mismos individuos que también estaban metidos en la desaparición del movimiento indígena americano. Todo ocurrió en 1973, en las audiencias del Comité de la Iglesia, cuando ellos proclamaron que ya nunca más iban a ejecutar operaciones secretas contra organizaciones disidentes. Y en ese momento estaban llevando a cabo una, como la que hicieron contra el movimiento indígena americano, un programa dirigido contra ellos, muy parecido al que realizaron contra los Panteras Negras. El mismo juego sucio en ambos casos. Tú dispones de una campaña de desinformación muy orquestada. Tú tienes agentes infiltrados y un programa de desarrollo de informadores. Los empleas como provocadores, intentando convertir a los auténticos activistas en elementos subversivos dentro de su propia organización. Ellos llegarían a desencadenar la aparición de escuadrones de la muerte para que la gente que vivía en chabolas con ingresos de $1.000 al año continuaran viviendo en las mismas chabolas con $1.200 al año. Una de las personas implicadas en la persecución y la posterior acusación de Jerónimo Pratt también estaba metida en la fabricación de pruebas que hicieran evidente la culpabilidad de Leonard Peltier. Era un agente del FBI llamado Richard W. Held. El padre de Richard G. Held, era básicamente uno de los arquitectos de COINTELPRO. De una forma bastante extraña, ambos, padre e hijo, estuvieron implicados en la operación de Pine Ridge, que llevó a implicar a Leonard Peltier bajo acusación de asesinato. Se trataba de operaciones paramilitares de 250 o 300 agentes del FBI de la Unidad de Armas y Tácticas Especiales, SWAT, que estaban en una reserva para romper de una vez por todas el apoyo al movimiento indígena americano. Había vehículos blindados para el transporte de tropas, ametralladoras de peso M16 llevando uniformes de camuflaje, vuelos de reconocimiento hechos por aviones Phantom F-4, helicópteros de Way y aparatos de control remoto. Era el mismo sistema militar desplegado en la guerra del Vietnam. Cuando la gente se acercó a Wounded Knee, había jefes y mayores y algunos miembros del movimiento indigenista americano. Era el pueblo Lakota. No tenían armas, fueron allí pacíficamente. Les rodearon con ametralladoras, con carros blindados. Así que la gente cogió las armas y, ¿sabes? No había comparación con el armamento que había llevado el gobierno. Nosotros devolvimos los disparos. Era en defensa personal. El gobierno se gastó cerca de $1 billón en la operación militar de Pine Ridge. Y estamos hablando de $1 billón del año 1973 o 1975. Esa cantidad es probablemente más que todo el dinero invertido en programas sociales en nuestra reserva desde 1870 hasta entonces. El movimiento de la gente para conseguir el control de la tierra y sus recursos de las reservas ocurrió al mismo tiempo coincidiendo con la crisis energética. En las Montañas Negras había por lo menos una docena de importantes corporaciones multinacionales implicadas en la industria de la energía, y el gobierno pretendía defender los intereses del pueblo, pero lo que realmente representaba eran los intereses creados de la economía. Las movilizaciones que estaban trabajando para un cambio social amenazaban los intereses de las corporaciones transnacionales. Leonard Peltier, líder del movimiento indígena americano, ha estado en la cárcel durante 20 años. Finalmente, conseguimos el permiso para poder entrevistarle. 3 años después de haberle visitado en Leavenworth, fue trasladado. Nadie sabe a dónde. Leonard Peltier es el prisionero de guerra más antiguo de Estados Unidos, de la guerra contra el pueblo indígena de Estados Unidos.
Él no disparó a nadie y no mató a nadie. Y sin embargo es convicto de asesinato porque 2 agentes del FBI habían sido asesinados y alguien tenía que pagar. La cuestión que se plantea es, ¿por qué razón lo tienen metido en la cárcel? Y la respuesta es que constituye un ejemplo de capacidad arbitraria del gobierno de Estados Unidos de represión de las aspiraciones legítimas de liberación de la gente nativa, todos los pueblos nativos. Él está preso por ese motivo. Desde el primer momento, incluso sabiéndose, como se sabe ahora, que no es culpable de esa pena concreta por la que está condenado. Él ha sido condenado 2 veces a pena de muerte, pero finalmente admitieron en la última vista del caso de noviembre de 1992 que no sabían quién había disparado a los agentes del FBI. Lo dijeron en varias ocasiones de modos diferentes, sin ningún tipo de ambigüedad. No sabemos quién mató a los agentes. No sabemos quién disparó los tiros mortales. Y sin embargo, ahí tenemos a Leonard Peltier cumpliendo estas condenas. Le solicitamos al presidente Clinton que le conceda clemencia a Leonard Peltier en nombre de la justicia, ahora mismo. Por supuesto que el ejército de Estados Unidos tenía planes para una eventual emergencia para poder sofocar disturbios civiles en Estados Unidos. Ellos tenían en la década de los 60 unos programas llamados montaje de cable y conspiración de jardín, para entrar en escena ante una posibilidad de disturbios civiles en Estados Unidos. Estas actividades continuaron en la década de los 80 y la principal agencia implicada en asuntos civiles era la FEMA, la Agencia Federal de Control de Emergencias. FEMA había creado un gran nivel de paranoia, probablemente por alguna buena razón. Su único motivo de existencia era el tomar bajo control y seguir de cerca todas las cuestiones relativas a situaciones de crisis, ya sabe, desde un terremoto a una crisis militar. En el caso de crisis política o militar, no sabemos hasta dónde hubieran llegado. Ellos habían diseñado sus propios planes de ley marcial. Una de las cosas que desarrollaron los planes militares de emergencia, como los programas montaje de cable y conspiración de jardín, era la asistencia militar a las fuerzas policiales que organizaban estas actividades y el adiestramiento de los escuadrones SWAT de la Unidad de Armas y Tácticas Especiales, que de hecho eran auténticas unidades de policía militarizada, aunque se les considerara civiles. Y los militares de Estados Unidos, el ejército especialmente, cada vez tuvo un papel más determinante en la creación de esas unidades durante los 60 y los 70. Ahora estoy convencido de que existen unidades SWAT por todo el país y que éstas se desarrollaron por primera vez en sitios como Chicago, creo, y Los Ángeles, pero se crearon con la ayuda de los militares de Estados Unidos. Rex 84 era un plan que pretendía reunir a los disidentes de todo el país que pudieran estar implicados en actividades violentas y encerrarlos en campos de detención. Algunas personas le llamaban campos de concentración. Creo que disponían de algo así como 17 instalaciones militares elegidas en los Estados Unidos donde tuvieran la posibilidad de alojar, creo que como a 150.000 o 250.000 personas, en el caso de que las calles se volvieran un caos si Reagan hubiera invadido Centroamérica a principio de los años 80. Así que, a pesar de lo que dijera el director del FBI sobre las actividades del FBI de forma habitual, tú podías asumir que todavía realizaban operaciones secretas. Ellos tenían la intención de acorralar a cada disidente, cada persona que detuvieran en las calles, y además a los extranjeros al mismo tiempo, porque no querían que la situación se les fuera de las manos como en tiempos de Johnson y Nixon acerca de la guerra de Vietnam.
Así que a principios de la década de los 80, Reagan dijo todo lo que había que hacer. Todo estaba listo. La declaración de estado de excepción suspendiendo la Constitución, lo que les permitiría salir y llevarse a cualquiera a esas reservas militares, el equivalente a los campos de concentración, y sencillamente mantenerlos allí hasta terminar lo que querían hacer. Definitivamente, el gobierno está trasladando los recursos de inteligencia al sector privado. Uno de los motivos que tiene es poder evitar la vigilancia pública de leyes como el Acta de Libertad de Información. Esta ley solo afecta a agencias gubernamentales. Pinchazos telefónicos, comunicaciones privadas intervenidas, la desaparición de la intimidad. Esto es lo que hay. Lo que está ocurriendo ahora es que existen importantes corporaciones privadas de bases de datos acumuladas. Corporaciones que acumulan información sobre particulares, rastrean sus acciones, siguen la pista de sus actividades económicas. Estas pretenden ser corporaciones de crédito, pero son realmente operaciones secretas de inteligencia. Whatever, but they're essentially intelligence operations. Please listen, my brother and my sister too. Although these lines may not apply to you, we need less killing, less killing, more chilling. We can reach the pinnacle if our mind is willing. Less drinking, more thinking, no coke and no doping. Our minds, body, spirits, and our pockets will be broken. I mean to suggest, give the vices a rest, and we can live a little better. I do profess to see the stogie leads to the bottle, bottle to the joint. It's a domino effect. Nothing gets my point. The joint to the coke to the dope, and you know what? The wake up either dead or broke. Si la última arma conocida es de una mayor efectividad, la utilizaremos. Merece la pena gastarse esos 50 millones de dólares este año, si esto es lo que cuesta la adquisición de un cultivo de opio de 3 millones de dólares. Puede que provoquen problemas sociales y políticos, pasaremos vergüenza si no son efectivos. Pero creo que 50 millones de dólares serán suficientes y merece la pena pagarlos por este país. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, con todos sus servicios militares, los guardacostas, la CIA, el FBI, la DEA y las agencias de cooperación, incluidos los departamentos de policía locales, cómo es que no son capaces de suprimir el tráfico de droga en Estados Unidos? ¿Cómo son incapaces de sellar las fronteras, de detener las embarcaciones que se aproximan a nuestras costas y cortar todo el sistema de distribución? Cuando la guerra del Vietnam empezó a ir mal, cambiaron los hábitos y la disponibilidad de las drogas. En concreto, se transformó la disponibilidad de las drogas llamadas inocuas, como el hachís y la marihuana, en favor de aquellas drogas que escaseaban en las calles debido a los programas federales antidroga, y repentinamente aparecieron en el mercado dosis de heroína de gran pureza y muy barata. La DEA, el FBI, la CIA, los militares, todos estaban metidos en el ajo del narcotráfico internacional. Por lo que eso no quería decir que una agencia de inteligencia estuviera especializada en ningún objetivo en particular, porque existían todo tipo de grupos de trabajo entre agencias con los que se coordinaban todas las actividades enfocadas a un mismo objetivo. El comercio de la droga siempre ha sido un apoyo a la política interna. Nunca ha dejado de serlo. Por ejemplo, el fenómeno que nosotros pudimos advertir en la situación de Nicaragua, lo que vino a llamarse el Affair Irán-Contra, según nuestro punto de vista, tiene menos que ver con Irán que con Colombia, porque fueron los grandes capos de la droga colombiana quienes abrieron las vías para financiar lo que el gobierno de los Estados Unidos no logró sacar de forma legal de los fondos del Congreso. Algunas de las tribus Hmong, gente de la tribu que estaba implicada en la producción de las amapolas, vio cómo sus cultivos se incrementaban bajo el mandato de la CIA y que los beneficios de la venta de esas drogas, que eran trasladadas en avión por las propias compañías aéreas de la CIA, se utilizaban para financiar además las operaciones secretas de la CIA. Así que lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue sacar un alto rendimiento de la actuación del secretario de Estado, Elliot Abrams.
Hizo posible la introducción de esas drogas, como la cocaína, en comunidades pobres de todo el país como medio eficaz para un segundo propósito, que era administrar sedantes, controlar y criminalizar tantas personas de raza negra y latina como les fuera posible. Una de las consecuencias inmediatas de estas acciones fue el sacar fuera totalmente de la escena policial a una o dos generaciones enteras de jóvenes negros, que o bien estaban implicados en el tráfico de drogas o se les implicaba en el consumo y no se metían en política. Es el Estado el que construye ese montón de prisiones. Es el Estado el que se inventa esa retórica de las 3 huelgas y tú estás fuera de ellas. Es el Estado el que se inventa un vocabulario que tiene que ver con el ámbito criminal, que sirve para describir la vida de los jóvenes, los adolescentes fundamentalmente. He pasado 19 años de mi vida en una cárcel de Estados Unidos por mis creencias políticas. Vosotros sois el símbolo que me ayudó a resistir no solo a mí, sino al resto de prisioneros políticos afroamericanos. Gracias, nosotros os queremos y no dejaremos la lucha. No nos rendiremos, no nos rendiremos, no nos rendiremos. Estoy convencido de que ha habido prisioneros políticos en Estados Unidos durante largo tiempo. Esto no se reconoce a nivel oficial. Por supuesto que existen prisioneros políticos en Estados Unidos, aunque el gobierno americano nunca lo haya admitido. Los prisioneros políticos son el centro neurálgico de la lucha, un recordatorio constante del contenido de la lucha política. Ellos han permanecido entre rejas 15, 20 y algunos hasta 25 años. No deben ser olvidados. Mientras yo estoy aquí sentado en la cárcel, con más de 115 testigos, 532 pruebas, vigilancia electrónica, escuchas secretas, sin huellas, sin evidencias de sangre, sin armas, sin que nadie haya testificado contra mí. La condena sigue su curso a mi pesar. Hasta el día de hoy, más de 800 páginas de COINTELPRO y del índice de subversivos han sido distribuidos a mis abogados en mi nombre. Por supuesto, miles de páginas no. Todavía son material clasificado. Creemos que las elecciones primarias del Congreso de la Población Negra sería un buen auditorio para determinar los efectos de COINTELPRO en el movimiento de independencia de los nuevos africanos, el movimiento de liberación negra, como ellos hicieron a los activistas de izquierdas, cuando la mayor parte de los partidos políticos responsables debieron admitir que se equivocaron en sus ataques, que violaron los derechos constitucionales de esta gente. Podría llegar a establecerse un clima de reconciliación. Es mejor ser una piedrecita o un simple grano de arena, actuando como personas individuales y tratar de cambiar las cosas poco a poco, que hacer grandes cosas solo por tu propio ensalzamiento personal. El gobierno y el sistema político, las fuerzas industriales, son una plaga para la madre tierra. Están destruyendo las reservas de agua, la atmósfera, la propia tierra, todo el material genético que nos pertenece. No solo lo están destruyendo para la población de África, la gente del sudeste asiático, la gente de Latinoamérica. Lo están destruyendo para todos los seres vivos sobre la tierra. Quiero decir, no solo para todos los hombres, mujeres y niños, sino para todos los seres vivos del planeta.
A lo largo de toda la historia, se ha demostrado que el espíritu humano siempre prevalece. No importa el poder que hayan alcanzado los sistemas totalitarios, los imperios, los conquistadores, tanto de mano de los gobiernos como de personas individuales, de dictadores o tiranos. No existimos como seres individuales. Todos tenemos un padre y una madre. Así que todos descendemos de la colectividad de esos dos seres. No podemos ignorarlo y decir, bueno, yo soy yo. No existe el yo soy, solo existe el nosotros somos. Somos una entidad colectiva, todos respiramos el mismo aire, todos compartimos la misma luz del sol. Los sentimientos que brotan de mi corazón son los mismos que brotan de tu corazón. Compartimos vibraciones espirituales. El amor es natural. El odio va contra la naturaleza. El odio engendra odio. Así que, ¿sabes? Nunca se sabe cuándo se supera el odio con más odio. Sin embargo, sí se sabe que se puede superar el odio con amor y respeto. Solo digo en palabras de Bob Marley, defiende tus derechos, no permitas a nadie que te diga lo que puedes y no puedes hacer. Tú puedes organizarte, tener una educación, puedes cambiar las cosas. Primero tenemos que aprender a sentarnos y dialogar. Hasta que no lleguemos a sentarnos y hablarnos los unos a los otros, sentarnos todos, hombres y mujeres, sentarnos para partir juntos el pan, para aprender que somos seres humanos, que no nos importa si el de al lado es rico o pobre, lo bajo que uno cae por su nivel de pobreza o por la nacionalidad que tenga. Hasta que no aprendamos a sentarnos unos con otros a discutir los problemas, no vamos a ser nunca capaces de solucionar esto. La revolución es, primero de todo, un cambio personal, una transformación personal. La revolución no es algo a lo que debamos tener miedo, porque es finalmente la cosa más natural del mundo. La revolución es hablar claro al poder. Es el reconocimiento de la identidad histórica del pueblo, de sus obligaciones futuras y de su necesidad de transformar su realidad en una realidad mejor. Yo quiero que quede bien claro, que todo el mundo sepa que todavía tengo la rabia metida dentro del cuerpo, que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para continuar con esta labor, que voy a seguir llevando la defensa de todos estos casos para que entren en conocimiento del público y que voy a seguir compartiéndolo con quien sea, y que la comunidad internacional debe saber que la lucha por la independencia de los nuevos africanos es la lucha por la justicia, y que está todavía viva, está en estado latente. Pero de vez en cuando sopla el viento a su favor. Libertad para Mumia. Al final de este viaje, miremos en lo más profundo de nuestros corazones con misericordia, para no solo recordar el pasado de aquellas personas cuyas vidas han sido sacrificadas por la violencia, sino para hacer un análisis de cómo vamos a sobrevivir juntos como seres humanos en el futuro, con paz y justicia para todos.